insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picareta. Bueno, la siguiente persona y la última que va a cerrar todo este hermoso congreso, tiene este encargo el padre Marco Canavò. Él es de la diócesis de Milán y estuvo 12 años de vicepárroco en la iglesia de Santa María Greca en Corato. Entonces conoce muy bien ahí y continúa colaborando con el sitio oficial y el periódico, enviando el comentario al Evangelio cada domingo. Entonces va a estar aquí don Marco Canavò. Buenos días, queridísimos. Debo confesar una cosa, tenemos un gran problema. Yo soy el 16º ponente de estos 3 días. Así que la pregunta que surge es, ¿qué más puedo decir sobre este tema de la unidad si ya 15 personas han hablado de él? Durante estos días yo tenía mi ponencia delante y era un continuo. Esto ya se ha dicho, esto ya se ha dicho, esto ya se ha dicho, esto ya se ha dicho. Y ahora, de verdad, mis papeles se han reducido a lo esencial porque no sé qué más pueden esperar ustedes de mi ponencia. Pero los latinos decían repetita iuvant. Repetir hace bien, aprendemos. Y entonces deben disculparme si muchas de las cosas que se dirán en esta ponencia ya las han escuchado en las otras. El título de esta conferencia parte del lema episcopal de nuestro Papa, León XIV, quien, como es tradición en la Iglesia, al igual que todos los obispos, también el cardenal Prevost, ha elegido un escudo y un lema que lo representan. Este lema, que refleja su misión pastoral y compromiso con la fe, es una guía espiritual y símbolo de su servicio a la comunidad. La frase, expresada en el idioma latín, in illo uno unum, significa en aquel que es uno, es decir, en el ser único. Somos uno. Illo está escrito con la letra mayúscula, en este caso. Es una frase de San Agustín. Él, siendo agustino, tomó el lema de los escritos de un comentario de San Agustín. Y San Agustín subraya la importancia de estar unidos en Cristo, porque en Él todos formamos un solo cuerpo. Y el lema expresa un llamado profundo a la comunión y a la fraternidad dentro de la Iglesia.
Por tanto, queda absolutamente clara y de manera evidente la intención del Papa León en su constante deseo de unidad. Se ha entendido muy bien, especialmente en las intervenciones de estos primeros meses, que lo que le importa al Papa para el bien de la Iglesia es que crezca en unidad. La unidad debe convertirse en el leitmotiv de la vida de la Iglesia. Algo que el Papa expresó de manera clara y muy importante en uno de sus primeros discursos tras su elección, con estas palabras: la unidad ha sido siempre una de mis constantes preocupaciones, como atestigua el lema que elegí para mi ministerio episcopal, In illo uno unum. Una expresión de San Agustín de Hipona que recuerda que también nosotros, aun siendo muchos, en aquel único, es decir, Cristo, somos uno. Nuestra comunión, continúa el Papa, se realiza en efecto en la medida en que convergemos en el Señor Jesús. Cuanto más fieles y obedientes le somos, más unidos estamos entre nosotros. Yo creo que esta expresión del Papa es la síntesis que cada uno de nosotros debe llevarse de este congreso. Debemos ser obedientes y fieles a Jesús para estar siempre unidos entre nosotros, actuando con dedicación. Si no existe este vínculo, la unidad es solo una utopía, son solo palabras que nos seguimos diciendo, nos llenamos la boca con estas palabras, pero que luego no tienen ningún reflejo en la vida. Y continúa el Papa. Por eso, como cristianos, todos estamos llamados a orar, a trabajar juntos para alcanzar paso a paso esta meta, que es ser obra del Espíritu Santo. Fin de la cita del Papa. Este es el programa que el Papa, como obispo, eligió para su ministerio episcopal y que ha vuelto a proponer para su ministerio petrino. Y yo pienso, no por soberbia nuestra, que debe ser el programa que también nosotros, hijos de la divina voluntad, debemos elegir para construir el estilo que queremos asumir para vivir el gran don de la divina voluntad dentro de la Iglesia. Hace ya 19 largos años que vivo en este maravilloso, fascinante y extraordinario mundo de los hijos de la divina voluntad, desde que en el 2006 el Señor me concedió la gracia de ser enviado como vicario parroquial a la parroquia de Santa María Greca en Corato. No fue algo que yo quisiera, ni siquiera sabía que existía la parroquia de Santa María Greca. Y tampoco sabía que en Santa María Greca estuviera sepultada esta Luisa Picarreta. Saben, yo vengo de Milán, y en Milán la verdad es que, como dicen por ahí, todos son teólogos, todos son empresarios, todos, Pero se suponía que iba a estar allí solo 2 años. Al final estuve 12 años. Y es culpa de Luisa, porque también Luisa tiene sus culpas. 12 años de gracia que me han permitido conocer profundamente, estimar sinceramente y amar a Luisa, pero sobre todo el gran don de vivir en el divino querer. Y de la lectura de los escritos, creo con mucha humildad haber entendido que el propósito de todo es vivir la existencia unidos a Jesús. Luisa ha buscado exclusivamente esto.
Su gran deseo, que la acompañó desde niña, desde el día de su primera comunión, cuando empezó a oír la voz de Jesús, fue siempre el deseo de querer estar con Jesús, vivir con Jesús. Y lo que describe de lo que sucede al vivir en el divino querer es simplemente el efecto, la consecuencia que naturalmente resulta de este vivir unida a Jesús. Yo, en calidad de miembro activo, junto con otros amigos y compañeros repartidos por todo el norte de Italia, que mensualmente nos reunimos de manera regular para leer detenidamente y reflexionar profundamente sobre los escritos de Luisa. Invariablemente, siempre surge esta pregunta tan importante y recurrente: ¿y yo? Pero tú, ¿quién te crees que eres para poder realizar los actos en la divina voluntad? Porque los actos en la divina voluntad, en realidad, el verdadero y principal protagonista es Él, no tú. ¿Estoy verdaderamente unido a Jesús para poder permitirle a Él actuar plenamente en mí en todo momento? Cuando entro en la divina voluntad y hago el acto de fusión, empiezo a obrar en Él, porque es Jesús quien los cumple en ti. Tú entra, busca a Jesús, está con Él, únete a Él. Por otro lado, Jesús en el Evangelio siempre lo ha dicho: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros queremos hacer el resto sin buscar el reino de Dios. Ella, que se ha estrechamente unido y fundido en Jesús, ella, la mujer que con fe y amor se ha unido y fundido en Jesús, que ha encontrado su plenitud en Él. Ella, quien se ha unido y fundido profundamente en Jesús, ha entregado su ser y su vida a Él, permitiendo que su corazón y su voluntad estén en completa sintonía con el amor y la presencia de Cristo. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús, ella, que se ha unido y fundido completamente en Jesús, en cuerpo, mente y espíritu. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús de una manera profunda y total, entregándose por completo a Él. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús sin reservas, con todo su ser en una unión inseparable. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús, viviendo en Él, permaneciendo en Él y encontrando en Él su razón de ser. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús. Ella, que se ha unido y fundido en Jesús. La experiencia de Luisa quiere precisamente llevarnos a este ser uno en Cristo. Esta expresión de ser uno en Cristo en el Nuevo Testamento es la fórmula más repetida. Fui a revisar el diccionario bíblico y descubrí que en San Pablo esta expresión, ser en Cristo, en las cartas de San Pablo se repite 164 veces. Y en el Evangelio de Juan en total 24 veces en el texto sagrado. No hay en todo el pensamiento cristiano una fórmula más completa, pero también la fórmula más incomprendida para definir la experiencia cristiana, el ser uno en Cristo. Nosotros de Jesús conocemos sus 33 años de vida en la tierra, su presencia silenciosa en el tabernáculo y nada más. Pero hay otra vida de Cristo que no se conoce y que en cambio creo que debemos aprender a conocer. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿pero cuál es esta otra vida en Cristo? Un día Pablo de Tarso, que se llamaba Saulo de Tarso, se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos.
pero una luz lo hace caer del caballo en el camino y desde lo alto una voz grita: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, ¿quién es este Jesús? Pablo está persiguiendo a los cristianos. Es verdad. Pero si persigue a los cristianos, ¿qué puede hacerle a Jesús, crucificado hace ya muchos meses y ascendido al cielo? Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, mientras Él está persiguiendo a los cristianos? Y sin embargo, la voz dijo eso. Entonces pregunta, ¿significa que Cristo y los cristianos son quizás la misma cosa? Exacto. Los cristianos que Saulo persigue son en realidad seguidores de Jesús. Y es de este Jesús de quien hay que hablar. El Jesús que somos nosotros. El Jesús que vive en nosotros, porque nosotros somos uno en Cristo. Sabemos muy poco de esta existencia, o al menos quizás no nos damos cuenta, y Luisa, a través de sus escritos, nos lo ha dado a conocer. La vida de Cristo en ella. También se dice Christianus alter Christus, es decir, el cristiano es otro Cristo, y nada es más cierto que esto. Pero atención, no hay que dejarse engañar. Ese otro no significa diferente. Nosotros no somos un Cristo diferente del único Cristo. Somos por destino el Cristo. El único que existe, el Cristo único. Y siempre San Agustín nos lo recuerda. Christus facti sumus. Nos hemos convertido en Cristo. No debemos convertirnos en algo diferente a Él, debemos convertirnos en Él. El cristiano forma una sola cosa con Jesús. Jesús no es todo Él sin nosotros, y no es todo Él si no somos una sola cosa con Él, incorporados a Él. Nosotros formamos la parte integrante de su unidad total. Por lo tanto, para que sea completa, esta reflexión nuestra requiere dos partes. La relación de cada cristiano con Jesús, dimensión vertical, y las relaciones recíprocas entre todos los miembros de Cristo, relación horizontal. Vertical y horizontal forman una cruz. En el primer caso, el tema es la verdadera naturaleza de la vida cristiana. Por el hecho de que formamos una sola cosa con Jesús, la vida de cada uno de nosotros debe ser Jesucristo. Mi vivir es Cristo. En el segundo caso, se trata de la verdadera naturaleza de la Iglesia. O como se dice de la comunión de los santos, como todos estamos unidos en Cristo, formamos juntos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Pues bien, queridísimos, aquí se resume toda la experiencia vivida también por Luisa. Y el camino que ella hizo fue precisamente partir de la búsqueda de la unión total con Jesús. Y solo después, no antes, solo después, con las verdades sobre la divina voluntad para entregárselas a la Iglesia. ¿Dónde podemos encontrar este aspecto en la experiencia de Luisa? Yo pienso en dos momentos particulares. El matrimonio místico, del que un poco Alessandra nos ha hablado, y luego lo que después comentaremos en algunos pasajes del cuarto volumen, donde está esta otra experiencia muy hermosa que Luisa vive y fundamental, que es el intercambio de los corazones en el cuarto volumen que rezamos anoche,
el matrimonio místico. El matrimonio místico tiene su parte, forma parte de la experiencia de todos los místicos. En la tradición cristiana el matrimonio místico está presente. Los grandes místicos han vivido esta experiencia íntima de unión con Jesús. Pero en Luisa, el Señor se la hizo vivir de un modo muy particular. Porque si para los otros místicos el matrimonio místico era el fin de todo su camino, pensemos, por ejemplo, en la obra de Santa Teresa de Ávila, El castillo interior, pasar de morada en morada para llegar a la morada nupcial, donde se da el encuentro con el esposo, o en San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, donde están todos los diversos pasos de la experiencia espiritual hasta que precisamente se alcanza la cima del monte donde vivir la comunión con Dios. Por lo tanto, el matrimonio místico es el punto de llegada de una experiencia espiritual. En Luisa, en cambio, se convierte en el punto de partida. Pero es porque el propósito de la doctrina de la divina voluntad es contarnos lo que sucede cuando se vive con Dios, por Dios y en Dios. Todo lo que viene antes es una preparación. Y esto lo podemos encontrar en los primeros 11 volúmenes de los escritos de Luisa, donde precisamente a través de esos primeros volúmenes, antes de llegar al 12º, donde Jesús le pregunta a Luisa, ¿quieres decirme este fiat? Y es muy hermoso ese pasaje porque Luisa se queda de una pieza, dice, ¿pero por qué tengo que decirte fiat? ¿Pero por qué me lo estás pidiendo? Pero si tú ya sabes que mi voluntad es tu voluntad, que mi vida es tu vida, ¿qué necesidad hay de pedírmelo? ¿No te lo he demostrado en todos estos años? Luisa se queda maravillada por esta palabra de Jesús, como también en el Evangelio, cuando Jesús encuentra al ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puede querer un ciego? Y sin embargo Jesús necesita que se lo pidan. Y Luisa dice, si quieres que te diga fiat, te digo fiat. Entonces, ¿cómo preparó Jesús a Luisa? A través de algunos pasos que no están bien definidos, pero que podemos extraer de una lectura global de los primeros 11 volúmenes. Y la podemos resumir en 4 palabras. La primera palabra, unión. La segunda palabra, uniformidad. La tercera palabra, conformidad. La cuarta palabra, consumación. Estos son, podemos decir, los 4 pasos que Luisa, y que se narran en los primeros 11 volúmenes, recorrió para llegar luego a la fusión, que es lo que te permite, lo que le permitió a Luisa entrar y vivir en la divina voluntad, para luego darse cuenta, esto es importante, darse cuenta de que es una obra en la divina voluntad, que Dios obra en ella en la divina voluntad. Todo esto se extiende a lo largo de los 11 volúmenes. Pero hay algunos pasajes, como les decía, en el 4º volumen, donde esto se expresa en esta experiencia particular que Luisa vivió y que con ustedes hoy quisiera releer. Aquí estamos. Volumen 4, 16 de noviembre de 1900. Quisiera que escucháramos estas palabras con gran y sincera disponibilidad para recibir con apertura de corazón no solo la obra que Jesús realizó en Luisa,
sino pensar que quizás esta obra el Señor puede empezar a obrarla en nosotros. Escribe Luisa: esta mañana, habiendo comulgado, mi adorable Jesús me hacía ver mi interior todo cubierto de flores en forma de una cabaña. El corazón de Luisa era la casa de Jesús. Y él se quedaba dentro, recreándose y complaciéndose. Yo, viéndolo en esa actitud, le dije: pero mi dulcísimo Jesús, ¿cuándo será que tomarás este corazón mío para, atención, uniformarlo todo al tuyo, de modo que pueda vivir de la vida de tu corazón? Es decir, Luisa ha entendido que, sí, vivo unida a Jesús, pero aquí hay que ir más allá, no me basta, porque las mujeres nunca están contentas. Y por eso Luisa pide siempre, siempre más. Y Jesús, que está profundamente enamorado de Luisa, le concede todo. Jesús la malcrió a Luisa, Mi dulcísimo Jesús, ¿cuándo será que tomarás este corazón mío para uniformarlo todo al tuyo, de modo que pueda vivir de la vida de tu corazón? Y mientras decía esto, mi sumo y único bien, tomó una lanza y me abrió la parte donde corresponde el corazón, y luego con sus manos lo sacó y lo miró por todas partes para ver si estaba despojado y tenía las cualidades para poder estar en su sacratísimo corazón. Yo también lo miré, ¿ven? La curiosidad siempre mujer. No es desprecio, es solo para aligerar el día, Eso es. Luisa es curiosa y quiere ver qué hay en este corazón. Ella nunca había visto este corazón, pero Jesús, habiéndolo tomado, lo mira y ¿de qué se da cuenta? Esto es bellísimo. Para mi sorpresa, vi impresas en una parte la cruz, la esponja, la corona de espinas. Imagínense, en el corazón de Luisa estaban los signos de la pasión de Jesús, es decir, los signos del amor de Jesús. Por lo tanto, el corazón de Luisa era dentro del corazón de... Están engastados los signos que expresan el amor de Jesús por todas las criaturas, los de la pasión. Pero queriendo verlo por el otro lado y por dentro, que parecía hinchado, como si se pudiera abrir, mi amado Jesús me lo impidió. Ya ven, Jesús no cede a la curiosidad de las mujeres, y sin embargo le dice: quiero mortificarte. Quiero mortificarte no dejándote ver todo lo que he derramado en este corazón. Sí, aquí dentro, en este corazón están todos los tesoros de mis gracias que la naturaleza humana puede llegar a contener. El corazón de Luisa está lleno de la gracia de Dios. Está colmado de su amor, y es por eso que ella ve tapizado de flores en forma de casa, porque ella ha hecho de su corazón, de su vida, la morada de Jesús. Estoy hablando de la unidad, Les estoy hablando de la unidad. Y mientras tanto lo ha guardado en su corazón. Ahora más que nunca te conviene fijarte en el centro de mi querer, teniendo como corazón solo mi amor. Ni siquiera por un solo instante debes salir de él, y solo mi amor encontrará en ti su verdadero alimento. Y si encuentra en ti en todo y por todo mi voluntad, en ella encontrará su contento y la verdadera y fiel correspondencia. Donde hay correspondencia, hay unidad. Nos lo ha recordado hace pocos minutos el Padre Carlos. Donde hay correspondencia, allí está la unidad.
Tengamos en mente estas cosas porque aquí se habla de Jesús y Luisa, pero el propósito no es decir, ¡ay, qué bonito, todo Jesús, todo Luisa que se intercambian! Venimos a estos encuentros para llevarnos algo a casa que nos sirva para construir la unidad entre nosotros. Y Luisa nos da un ejemplo de ello, esta correspondencia importante. Luego, acercándose a la boca, me ha enviado otros 3 soplos y al mismo tiempo ha vertido un licor dulcísimo que me embriagaba por completo, por lo que presa de un entusiasmo decía, «Ves, tu corazón está en el mío, por lo tanto ya no es tuyo». Y me ha besado y vuelto a besar, me hacía 1000 finezas de amor, pero ¿quién puede contarlas todas? Me resulta imposible manifestarlas. Vamos a otro pasaje, el siguiente, 18 de noviembre de 1900. Entonces, Jesús bromea un poco con Luisa. Esta mañana al venir, mostrándome su corazón, me ha dicho, «Pero, amada mía, ¿qué corazón quieres? ¿Quieres el tuyo o quieres el mío? Si tú quieres el mío, te convendrá sufrir un poco más, pero debes saber que he hecho esto para ayudarte a pasar a otro estado». Hemos pasado de la uniformidad de una situación en la que todo era igual a este otro estado, que es el de la consumación. Y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, necesita de mi corazón para vivir. Entonces, Señor, yo me consumo todo en ti. Sí, muy bien, muy bien. Pero la consumación tú no puedes hacerla si no tienes el corazón de Jesús. Si no tienes a Jesús en ti, si no vives de Jesús, tu corazón no se puede consumir. Y yo toda temerosa respondí, «Dulce amor mío, mi voluntad ya no es mía, sino tuya. Haz lo que quieras, si eso es lo que deseas, y yo estaré más contenta». Este otro pasaje, madre mía, voy con retraso. Mi adorable Jesús continúa mostrándome mi corazón en el suyo, pero tan transformado que ya no reconozco cuál es el mío y cuál es el de Jesús. Lo ha conformado perfectamente al suyo, le ha impreso todas las insignias de la pasión, haciéndome entender que su corazón, desde que fue concebido con estas insignias de la pasión. Y Jesús dice, «Amada mía, debiendo vivir de mi corazón, te conviene emprender un modo nuevo de vivir». Un modo nuevo de vivir. Cuando hay un nuevo modo de vivir, en el lenguaje cristiano se dice una conversión. ¿Y cuál es la conversión? Primero, uniformidad perfecta a mi voluntad, porque nunca podrás amarme perfectamente si no es amándome con mi misma voluntad. Esto Jesús ya se lo había dicho desde el primer volumen. Deja de amarme con tu amor y empieza a amarme con mi amor. Uniformidad perfecta. Segundo, humildad profunda, poniéndote ante mí y ante las criaturas como la última de todas. Pureza de todo, porque cualquier mínima falta de pureza, tanto en el amor como en el obrar, se refleja toda en el corazón y queda manchado. Y por último, una nota dolorosa para todos nosotros, para mí el primero, la obediencia que va conectada con mi voluntad. Porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, los sacerdotes, que son la verdadera cruz de Luisa, mi voluntad es obediencia que me concierne a mí directamente. Tanto que se puede decir que una y otra son ambas virtudes de obediencia, con la única diferencia de que una se refiere a Dios y la otra a los hombres. Pero, y esto es fundamental, ambas tienen el mismo valor.
No, yo obedezco a lo que me dice Jesús, no a lo que me dice la Iglesia. Una postura muy extendida, especialmente en los grupos. Yo obedezco a Jesús, no obedezco a la Iglesia, porque la Iglesia está hecha de hombres. Y aquí Jesús dice, ambas tienen el mismo valor. Y no se puede tener una sin la otra. A las dos debes amarlas del mismo modo. La obediencia es el camino que nos lleva a vivir en la divina voluntad, nada más. No nuestras suposiciones, nuestras elucubraciones, nuestros pensamientos retorcidos. Solo la obediencia. Y Luisa hizo de la obediencia toda su vida. Por obediencia escribe y por obediencia deja de escribir, sin ponerse a decir, el Papa se ha equivocado porque no debía decirme que... La carta que Luisa escribe después de que le llegara la invitación a no escribir es de total sumisión a la autoridad del Papa, que decía, si el Papa y si la Iglesia considera que lo que escribo va contra su doctrina, contra la doctrina de la Iglesia, que mis escritos sean quemados. Estos son los santos, no aquellos que porque la Iglesia quizá duda un poco y los manda a callar, dicen, entonces la Iglesia no entiende nada, la Iglesia ya está toda endemoniada, No. Al Padre Pío lo hicieron pedazos, lo destrozaron. A Santa Faustina la hicieron pedazos, la destrozaron. A Luisa la hicieron pedazos, la destrozaron. Pero ellos siempre se sometieron a la obediencia de la Iglesia. Porque la Iglesia es así, primero te apalea, pero luego te pone en los altares. Atención. No lo digan por ahí, que después no... Bueno, pero decirlo aquí es como decírselo a todos. Atención, se engañaría. Quien quisiera buscar aquí una espiritualidad como todas las demás espiritualidades. Aquí no se habla de una espiritualidad, aquí no se habla de un carisma. La divina voluntad es el fundamento de toda espiritualidad. En la casa del Padre hay muchas moradas. Algunos eligen como virtud principal la de practicar la pobreza, la humildad, la caridad, y esto con muchos matices. Otros, en cambio, preferirán adoptar como incentivo para su ascenso una verdad doctrinal, por ejemplo, el Sagrado Corazón, la imitación de Cristo o de la Virgen en este o en aquel misterio. Y esto habla de la riqueza de la Iglesia. Ustedes saben que el Espíritu Santo es omnisciente, pero no logra saber cuántas órdenes religiosas femeninas existen. Son tantas que ni el Espíritu Santo lo sabe. Pero esto habla de la variedad de los carismas. Pero por encima de estas auténticas diversidades de carismas que demuestran la riqueza de la Iglesia, no hay que olvidar el punto de origen común. La única fuente verdadera que alimenta esta veta espiritual, que es una sola, el ser uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Santa Catalina de Siena, San Francisco, Santo Domingo, San Benito, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio, Santa Margarita, Santa Teresita, Santa Faustina y un largo etcétera. Y son todos maestros de la vida espiritual a lo largo de los siglos y se han sentado, podemos decir, junto al pozo de donde brota el agua viva. Y no hay en el mundo más que un solo pozo de Jacob, donde Jesús da esa agua que toda criatura desea para apagar esa sed de felicidad que la atormenta y que, como le dice Jesús a la samaritana,
se convierte también en fuente que brota para la vida eterna. Por lo tanto, la única base es Jesús. De todas estas espiritualidades estamos llamados a sacar provecho, pero no podemos olvidar que la vida espiritual, cualquier vida espiritual, si no es una vida cristiana, es decir, incorporada a Cristo, si no nos lleva a ser una sola cosa con Jesús, no es una verdadera experiencia cristiana. Y aquí quisiera decir algo que para mí es muy importante, pero quisiera que me entendieran bien. Normalmente, cuando descubrimos algo grande, maravilloso, decimos, es algo exclusivo, porque la grandeza excluye a todos los demás. Pues bien, esto no se aplica a la divina voluntad. La divina voluntad no es exclusiva, la divina voluntad es inclusiva, porque abarca todos los carismas, todas las espiritualidades. Pero yo soy parte de la renovación en el espíritu, pero he conocido a Luisa. Tengo que dejar de ir a la renovación, tengo que dejar de ir con los neocatecumenales, tengo que dejar de ir a la acción católica. No, debes seguir yendo allí y debes vivir la divina voluntad en ese carisma, porque esa es tu vocación, tu llamada. La divina voluntad sirve para vivirla en profundidad y de manera plena. Tenemos un ejemplo. Tenemos aquí a los benedictinos y a las benedictinas de la divina voluntad. Ellos no son seguidores de Luisa Picarreta, discúlpenme. Ellos son seguidores de San Benito. Su carisma es la experiencia de la regla de San Benito. Pero han descubierto, y esta es la manera correcta de vivir la divina voluntad, han descubierto que la divina voluntad, los escritos de Luisa, pueden ayudarles a vivir en plenitud su modo, su carisma. Yo los visito a menudo, solo porque tengo que hacer el risotto, no por otra cosa. Porque cuando voy a visitarlos, los monjes me esclavizan en la cocina. En fin. Porque son americanos, así que no saben comer las exquisiteces. Concluyo, voy por 45 y 5 segundos, concluyo. Concluyo contándoles una historia breve e interesante. ¿Puedo compartirla con ustedes? Sí. Se cuenta que durante una interesante clase de medicina, un profesor le preguntó a un estudiante, ¿cuántos riñones tenemos? El estudiante respondió, 4. ¿4? Respondió el profesor con desdén, con ese aire típico de quien goza humillando al que se equivoca. El profesor que él lo sabe todo. Y luego, dirigiéndose al asistente, le dijo, trae un poco de hierba porque aquí tenemos un burro. El estudiante, muy tranquilo, no perdió los estribos. Yo ya los habría perdido de inmediato. Dice, y traiga un café para mí también. Y el profesor, furioso, lo echó del aula, y mientras salía del aula le dijo esto al profesor. Profesor, usted me preguntó cuántos riñones tenemos en total. Tenemos 4 en conjunto. 2 usted y 2 yo. El pronombre nosotros incluye a ambos. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Y luego, con una sonrisa, añadió, buen provecho, profesor, y que disfrute la hierba. ¿Por qué he contado esta historia? Porque pienso que es la tarea que quisiera dejar al final. Me han puesto de último precisamente porque tenía que atar todos los cabos de todo esto.
Y muchas cosas que han escuchado estos días las han vuelto a escuchar también de una manera quizás un poco más jocosa, mucho más ligera aquí. Pero el contenido está todo ahí. Pero quisiera que saliéramos de este congreso, de este importante encuentro, con esta firme convicción, como nos ha recomendado esta pequeña historia, que no es suficiente simplemente conocer, sino que también hay que comprender verdaderamente. Por eso quisiera que cada uno de nosotros, al volver a casa y retomar el camino en nuestros propios grupos, en nuestras propias comunidades, recordáramos que no es suficiente tener los conocimientos de la divina voluntad si no los comprendemos, o mejor dicho, si no los vivimos. La unidad se realizará cuando las verdades sobre la divina voluntad no sean solo conocidas, sino sobre todo comprendidas. Insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picaret.